Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? La primera pregunta es, ¿están? ¿Verdad? Y luego, ¿cómo están? El púlpito donde estoy es uno de los lugares más privilegiados del mundo donde uno puede pararse, y no ignoro eso. Pero aún si estuviera, como a veces ocurre, en alguna montaña en Guerrero o en Oaxaca, yo sabía que iba a decir Guerrero, iba a tocar algún corazón por ahí, amén, o en Michoacán, en alguna montaña, en alguna zona remota. Creo que muchos predicadores no buscamos predicar un sermón exitoso, y no me malinterprete con eso. Pero lo que yo quiero es animar a los hermanos a que conozcan a Dios y acercarlos más a Dios. Y a veces no se da uno cuenta de un otro propósito entre los muchos que uno puede tener al predicar cuando uno sale de casa, es animar al pastor del lugar. A veces hay ese código no hablado entre pastores que necesitamos ánimo. Y yo sé que el pastor aquí tiene las pilas bien cargadas. Yo no percibo que él necesite ánimo, pero si lo necesitara, estamos para venir a dárselo. Pero tiene, diríamos en México, tiene las Duracell, que son las que duran más y más, ¿verdad? Las de Energizer Bunny, no sé, ¿verdad? Las tiene bien puestas. Y veo a los niños y a todos los que cantan y cantan bien y nos animan cuando cantan, amén. Hasta queremos aplaudir. Pero creo que el pastor se ha de preguntar, porque yo sé que yo lo hago en casa, cuando cantan los niños y cantan de misiones y cantan de ir por todo el mundo y cantan del gozo de que un pecador salvo fue, a veces uno se pregunta, ¿y ellos mismos cantándolo lo creen? Y no es que yo dude de la fe de ellos, pero la pregunta es, ¿lo creen? Y cuando pienso en el tiempo del verbo, lo pienso en el tiempo perfecto o el continuo. ¿Lo creen ahora y lo seguirán creyendo? Me pregunto si estos niños que no entienden el mundo en el que viven, porque no pueden por su edad, pero es un mundo malo, es un mundo perverso, es un mundo pecador. Ellos no, pero el mundo sí. Y llegará el día en que abrirán sus ojos y entenderán el mundo en el que están. Y me pregunto, ¿seguirán cantando a Dios? ¿Seguirán queriendo honrar a Dios cuando lleguen a esa etapa de la adolescencia y la juventud y la madurez? ¿Seguirán o nada más recordarán, mira, yo cantaba en la iglesia cuando era niño, pero yo ya no hago más esas cosas? Y tal vez usen alguna otra expresión despectiva como suele ocurrir. Y por eso es que los que estamos aquí debemos permanecer fieles. Una de las cosas que he sido ya animado en los últimos 2-3 días de estar aquí es, habiendo venido aquí años atrás y regresar y ver hermanos fieles. No tiene idea cómo me animo. Porque sé que han pasado tiempos duros y que han sufrido y que han pagado un precio. Y sé que como en todas las iglesias, gente viene, gente va, y muchos se van, y ningún pastor jamás se goza de ver gente ir. Bueno, depende de quién, no es cierto. Nunca, aun cuando haya quienes te molesten y te critiquen, aún esos te duele que se vayan. Amén. Y uno espera que algún día regresen cambiados, si es posible, ¿verdad? Reformados, en el buen sentido de la palabra, pero cambiados. Es lo que quiero hacer hoy, animarles y que Dios se vuelva real al predicar. Bueno, el hermano Cruz García nos guió en la lectura del versículo 18 de Colosenses 4, que es el último versículo de la carta y es un pasaje de despedida. Es ya con esta me despido. ¿Qué podremos sacar de allí para un mensaje misionero? Porque es una conferencia misionera, sí, no ha cambiado, ¿verdad? ¿Qué podremos sacar allí de hasta la próxima, hasta la vista, nos vemos, para un mensaje de misiones?
Dice aquí la salutación de mi propia mano. Pablo no típicamente escribía sus propias cartas. Se cree que aquel aguijón en la carne del que padecía y que había pedido a Cristo que se lo quitase, y lloró 3 veces, y el Señor le contestó o no le contestó. ¿Se lo quitó? ¿Pero le contestó? Sí, le dijo, bástate mi gracia. Se lo contestó. No siempre la respuesta a oración viene a la manera en que pedimos, pero viene a la mejor manera según el conocimiento y sabiduría de Dios. Y al parecer ese padecimiento era una vista impedida en gran medida, y cuando no tienes muy buena vista te cuesta leer, pero también te cuesta escribir. Y mira, si tienes asistentes, pues el asistente está para hacer todo lo que el pastor no quiere hacer. Amén. Digo, tiene unas descripciones muy bonitas, pero no es cierto, no está para eso. Pero el asistente así debiera de sentirse y hacer aún más. Pero él dice, mira, aquí ya la despedida, esta sí la estoy poniendo de mi propia mano, le echa la poderosa, le echa la firma, ¿ok? Dice, de Pablo, de mi propia mano, es Pablo aquí escribiendo, y puso una Pablo ahí con letras grandes, ¿verdad? Toda la demás caligrafía de la carta era bien bonita, pero pues la de Pablo, como no veía bien, pues ahí a lo mejor medio chueco le salió, ¿verdad? Dice, soy Pablo, acordaos de mis prisiones, y la gracia sea con vosotros. Amén. ¿Qué vamos a sacar de aquí para el mensaje misionero? Déjame decirte primeramente que grande es el valor y el ejemplo y testimonio y paciencia de los santos a lo largo de la historia, y su fidelidad y resistencia como hijos de Dios en medio de un sufrimiento extremo. Es esa fe que los ha sostenido, que prueba cómo puede fortalecer el corazón humano en medio de grandes amarguras, y esto ha sido gloriosamente descrito en el capítulo 11 de Hebreos, que a veces es conocido como el Salón de la Fama de la Fe. Y ese capítulo no cambia, pero seguro que la extensión de esos santos de la fe a lo largo de la historia ha incrementado en gran número, y es demostrada esa fe a través de los mártires a lo largo de la historia de la iglesia del Señor Jesucristo. Hay un dicho antiguo que reza que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, y continuamente es corroborado. Las muertes mismas de mártires que han dado su vida por Cristo y por el Evangelio son sermones reales de vida. Cuando con frecuencia vienen predicadores, este no lo estoy usando, ¿verdad? Estoy usando este. Bueno, cuando con frecuencia vienen predicadores a nuestra iglesia, no solamente es la palabra predicada lo que impacta a los hermanos oyentes, pero a veces es la vida misma. Y en el caso de los mártires, sus muertes también predican sermones reales, tocan corazones, abren ojos engañados y adormecidos. Y no es que los cristianos seamos masoquistas, que nos guste el dolor, porque a mí no me gusta el dolor. También compro medicina para el dolor cuando algo me duele. No nos gusta el dolor, ni tampoco deseamos la persecución del pueblo de Dios, como escuchamos en la presentación hace un momento de lo que pasa en China, de persecuciones duras. De alguna manera nosotros también hemos enfrentado situaciones con el gobierno, pero no a la manera en que acabamos de escuchar que ocurre en países como China. Y a veces hay quienes pudieran desear no tener nada que ver con la obra de Dios por temor a persecución, por temor al dolor. Pero no podemos ignorar, hermano, las historias, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y luego cristianos a lo largo de la historia que han sufrido pruebas y persecuciones y tribulaciones para que el Evangelio llegue hasta tu vida hoy en día. Tú estás sentado aquí más allá de la razón de que hay una silla aquí. Y estás cómodo aquí mucho más allá de que alguien ha laborado y ha sido costosa la labor de construir este lugar, y no ha sido fácil. Ayer les decía, este lugar aquí empezó como la mitad de este auditorio, y luego había una iglesia que se quemó, y luego lo que fue construido ya en forma nueva fue la mitad de lo que está aquí, y luego el doble. Pero esa no es la razón principal por la que estás aquí.
La razón principal por la que estás aquí es porque a lo largo de los siglos y de la historia ha habido hombres y mujeres fieles, firmes, constantes, a costa de su propia sangre y dolor y encarcelamiento y su vida misma, para que el evangelio llegue hasta tu vida y tú puedas estar hoy cómodamente sentado aquí escuchando el evangelio. ¿Y qué tiene que ver eso con Colosenses 4:18? Pues de todo lo que viene ahí en la despedida, Pablo dice una frase ahí en medio de ese versículo que dice: acordaos de mis prisiones. No está buscando lástima, ni siquiera compasión al decir acordaos de mis prisiones, pero sí nos está diciendo: alguien ha pagado un precio. He sido preso por causa de ustedes, para que el evangelio llegue a ustedes. Y antes de Pablo hubo uno que fue a la cruz, derramó su sangre, padeció, fue azotado, fue insultado, fue ninguneado, fue tratado como lo peor de este mundo por aquellos a quienes él mismo vino a salvar, y lo aceptó amorosamente. Y aunque ellos no entendían, pidió perdón para ellos con las palabras: Padre, perdónalos. Por favor, perdónalos. No los condenes. Yo podría hacer llover fuego del cielo. Si quisiera, podría llamar legiones de ángeles que luchasen por mí y derrotaran a todos ellos. Pero no sea así. Alguien entendió eso más adelante. El primer mártir en la iglesia, Esteban, cuando por el testimonio de Cristo, nada más por el testimonio de Cristo y predicar su palabra, murió apedreado. Y sin embargo, aun cuando el cuadro del apedreo es sanguinario, porque las piedras en el apedreamiento, muerte por apedreo, no deben de ser demasiado grandes para que el reo de muerte muera pronto con rocas que le destrocen el cráneo de una. Hay quienes mueren así. Ni tampoco deben ser tan pequeñas que nunca lo maten. Más o menos las piedras deben de ser del tamaño de un puño y que sean los golpes tipo puñetazos, de tal forma que vayan rompiendo la piel y vayan rompiendo los huesos y el cráneo poco a poco, para que sea sanguinario, para que sea doloroso, para hacer de este reo de muerte un ejemplo y otros teman y hacerlo sufrir por la pena o por el delito que haya cometido. Y sin embargo, las palabras de Esteban, al estar siendo apedreado y la sangre está corriendo, no tenemos ilustraciones de imágenes en nuestra Biblia, pero en países donde se acostumbra el apedreamiento, he visto yo, no sé si ustedes, que se hace un agujero en la tierra de tal manera que la persona entra en ese agujero a la altura más o menos de la cintura, donde no puede huir, no puede correr. Sé que en algunos casos le ponen algún tipo costal o sábana o cubierta para no verlo, y empiezan a apedrear, y la persona pues sí se mueve de dolor, pero no puede ir a ningún lado, y siguen lloviendo las piedras que se acumulan por todas partes. Quizá alguien toma alguna piedra que rebotó de ahí y la sábana, si lo cubre, empieza a brotar la sangre y se va llenando, y es un cuadro que no quisiéramos ver. Pero en ese cuadro Esteban dice: veo los cielos abiertos y veo a Cristo a la diestra del Padre, esperándome. Y aquellos, mientras veían ese cuadro de muerte y de justicia y todo lo terrenal, Esteban parecía ya no estar presente en el cuerpo, aunque vivo todavía, pero él parecía ya más estar lleno de la visión celestial. Y una cosa más dice antes de morir: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Alguien que conoce a Cristo y el Espíritu de Cristo. Todas estas muertes, hermano, que ocurrieron, como ahora les describo, en la cruz, en Esteban y muchos otros, son rastros de sangre que pavimentan el camino a lo largo de siglos y de la historia y de continentes para que el evangelio llegue hasta ti. Así que tú no estás aquí nada más porque alguien construyó este lugar. Tú estás aquí porque alguien ha pagado un precio alto.
El problema es que hoy en día estamos más interesados en prosperar nosotros, en tener una vida más cómoda, en olvidarnos de aquellos que sufren, que sangran, que mueren, que padecen. Como Lot, que escogió cuando había problema entre sus pastores y los de Abraham. Él miró y Abraham le dio la oportunidad de: escoge tú, te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, o viceversa. Y mira, Lot no le fue bien al final de su historia. Y en ese momento Lot debió haber dicho: tú eres el mayor, tú eres la figura paterna para mí, tú debieras escoger, porque todo lo que tú has hecho siempre ha resultado en mi prosperidad. Pero en lugar de deferir la decisión Lot a Abraham, él miró para todos lados y dijo: mira, agua por allá, el Jordán, la llanura, tierras verdes. Del otro lado es tierra seca, es desierto, allá va a haber escasez, va a haber pobreza. En cambio allá, mira, hay pasto, hay fruto, hay árboles, hay alimento para los animales. Allá nuestras vacas serán gordas. Además allá está Sodoma y Gomorra. De todo lo que nosotros podemos obtener para nuestro bien, viviremos de eso, y de lo que sobre podemos ir a comerciar a Sodoma y Gomorra, y sabemos el resto de la historia. Se hizo hermano con los perversos, vino la destrucción, y aquel que esperaba hacerse rico y prosperar y tener ganancia. Mira, Lot no era tonto humanamente hablando, pero era totalmente falto de sabiduría para las cosas de Dios. Y aquel que le dio el escoger fue el prosperado, Abraham, porque Abraham confió en Dios. ¿Cómo somos tú y yo, hermano, hoy en día? En cuanto a el contexto de Dios y las cosas de Dios y del evangelio y de llevar la palabra. Hemos escuchado de un misionero ya, y vamos a escuchar de otro más al final. Y analízalos. Ellos son gente que comienzan su vida tan común y corrientemente como tú y como yo. Pero observa más de cerca lo que Dios está haciendo con su vida. Un misionero cambia el curso de la historia de la nación a donde van. Gente es salva. El misionero describe cuánta gente nace, cuánta gente vive, cuánta gente muere. ¿Oíste las estadísticas? ¿Oíste que mueren 20,000 personas solo en ese país diariamente, y que equivale a 7 millones de muertos? Pastor Polanco es de Nicaragua. Creo que la población en Nicaragua es de unos 6 millones de habitantes, 8 millones de habitantes. Bueno, más o menos los que se mueren en China en un año equivale a casi toda Nicaragua, para que lo pongas en perspectiva, lo que eso significa. Para nosotros, el misionero da números, da estadística, ¿qué más va a decir? Al final lo único que quiere es nuestro dinero. No, quiere involucrarte en la obra de Dios. Quiere que tengas parte en el plan de Dios y tengas grande galardón. Pero estamos más cómodos en escoger la llanura del Jordán, la prosperidad, donde está la papa, donde está el negocio, donde vamos. Y terminó en la bancarrota. No solamente perdió a sus pastores, a su ganado, perdió a su mujer, y el honor lo perdió también, porque mira cómo terminó. Creando descendencia de sus propias hijas que lo emborracharon. Ayer yo le decía: nadie le pone a sus hijos Sansón, ni tampoco nadie les pone Lot. Aunque Lot, ¿sabes una cosa? Fue salvo. ¿Cómo sé que Lot fue salvo? Porque Pedro le da el pase de panzazo. Pedro menciona en Lot que Lot fue justo. Bueno, no hay justo ni a un uno, solamente aquel que ha sido justificado. Y fue otra vez por la influencia de Abraham en su vida. ¿Cómo somos, hermano? ¿Por qué Pablo dice: acordaos de mis prisiones? Hay una razón por la cual Pablo estaba dispuesto a padecer esas prisiones. Mira, ahí hablando de Pedro, vamos a ver a este Pedrito en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Primera de Pedro 4, 14 dice: si sois vituperados, Primera de Pedro 4, 14, si sois vituperados, ¿eso le puede pasar a un misionero? ¿Eso le puede pasar a un siervo de Dios? Eso le puede causar a una persona el no querer tener nada de parte en la obra de Dios, porque eso del vituperio no es para mí. Eso de que me avergüencen, eso de que hablen mal de mí, a mí no me gusta. Yo prefiero ir a donde la gente me reconozca. Yo prefiero irme a vender refrescos y ser el que gana las ventas. Yo prefiero ir a vender computadoras o carros o teléfonos celulares. Todo el mundo quiere uno hoy.
Y yo prefiero estar en esas estadísticas donde te ponen que eres el empleado del mes y te ponen un pastel y te dan un bono porque eres el empleado del mes. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero la exaltación, no quiero el vituperio. Lamento que no me hayas invitado a tu casa, pero ya me invité yo solito, ¿verdad que estoy ahí, donde tú vives? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Qué significa esa palabra? Bendecido, grandemente afortunado de parte de Dios, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Mira, hermano, si tú no lograses nada con tu vida, que termina pronto, porque Dios es eterno, y tú y yo estaremos aquí por ¿cuánto tiempo? 70, 80, 90, 100 años. Hay algunos que más, hay algunos que menos, pero Dios es eterno y tú y yo somos como la hierba y como la flor. Hoy es y mañana se seca. Y si ese periodo breve de tiempo y existencia que Dios nos presta sirve para glorificar a Dios, gran propósito has logrado con tu vida. Que Dios sea glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor, por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguien padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ella. Así que, hermano, hay una razón por la cual Pablo aguantó prisiones, padeció prisiones y todo lo que... Mira, no solamente prisiones, fueron apedreos, fueron naufragios, fueron azotes, fue incluso el ser dejado por muerto. Probablemente murió y el Señor le prestó vida nuevamente. Y hay una razón por la cual Cristo derramó su sangre y Esteban aceptó el apedreo y a lo largo de la historia ese rastro de sangre que han dejado los mártires. ¿Tú has derramado siquiera una gotita de sangre por la causa de Cristo? Digo, te da miedo a que vayan y te pongan una vacuna porque le tienes al piquete y te sale una gotita de sangre y ya te estás desmayando. ¿Y si fueses llamado a derramar sangre por Cristo? La mayoría de nosotros no lo hemos hecho y quizá no seamos llamados, pero ¿estarías dispuesto? ¿Estarías dispuesto a derramar? Porque hay una razón, hermano, es por la esperanza de Israel, dijo Pablo, que estoy sujeto a estas cadenas y las vivo con gozo. Es para dar a conocer, como escuchamos en la presentación misionera, para conocerlo y para darlo a conocer. ¿Cuál es nuestra actitud acerca de las prisiones, las cadenas, los padecimientos? Tal vez no seas llamado, pero ¿estás dispuesto a sufrir penalidades si fuese necesario? Para darle a Dios toda la honra y la gloria y para que el evangelio corra. Él estaba preso, pero él mismo dijo, pero el evangelio no está preso, sigue corriendo. Así que vemos primeramente una razón por la cual Pablo dice, acordaos de mis prisiones. Pero luego también vemos una reacción. Una razón, número uno. Número dos, una reacción. Filipenses capítulo 1, vaya conmigo. Filipenses capítulo 1. Me gusta que vaya a la Biblia, porque sé que muchos no leen su Biblia en la mañana. Así que hoy se va a poner al corriente. Y tú te vas a sentir bien. No leí la Biblia en la mañana, pero fui a la iglesia, ya leí mi Biblia. Amén. Pero lee la mañana otra vez en la mañana. Amén. Filipenses 1, versículo 12. Filipenses es una carta de gran gozo y alegría, aun cuando Pablo está en prisión. Y les dice a los filipenses desde Roma: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, sus prisiones, sus persecuciones, sus apedreos, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Estoy en la cárcel, pero ¿sabes qué? Pablo no está caído, Pablo no está desanimado, por eso les escribe una carta de gran ánimo. Cuando es el tiempo de que Pablo fuese animado por los hermanos, dice, olvídense de animarme, yo les voy a animar a ustedes. ¿Te ha pasado que vas al hospital a querer animar a alguien y el animado sales tú? Ellos están más animados. Una vez fui a ver a alguien al hospital con cáncer y dice, pastor, si muero, gano, y si sano, gano. No tengo nada que perder. Si me muero, voy con Cristo y eso es ganancia. Y si salgo del hospital porque he sanado, pues también gano porque el Señor me sigue prestando vida. En todo somos más que vencedores, hermano. Y Pablo está en la cárcel y dice, lo que me pasa, no hay problema, no lo querría de ninguna otra manera. ¿Y tú, hermano?
No, yo nomás si me va bien, pues sirvo a Dios, pero cuando nomás que me empiece a ir mal, luego me regreso a mi casa. Manden más dinero, por favor. De tal manera, versículo 13, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Mira, delante del pretorio o las autoridades judiciales que juzgaban, nadie podía llegar tú puedes llegar aquí a la corte y tocar la puerta y decirle: disculpe, señor juez, en lo que él está atendiendo, ¿usted está 100% seguro de que si muriera hoy su alma iría al cielo? No puedes hacer eso en la corte. Pero Pablo, porque está siendo acusado por predicar el evangelio y tiene que presentar su defensa, ¿sabes qué es lo que tiene que hacer? Presentar el evangelio. Y precisamente por su persecución y por sus prisiones le es dada la oportunidad de testificar en el pretorio, ante las autoridades, ante reyes, ante procuradores. ¿Por qué? Porque él puede estar preso, pero la palabra de Dios jamás está presa. Y Dios puede usar tus prisiones para avanzar el evangelio. Todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Funciona. La mayoría de los hermanos, dice versículo 14, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Yo no quiero ir a la cárcel. ¿Qué tal usted, Pastor Gómez? Tampoco, más nadie. No queremos ir, pero ahí se conocieron, ¿verdad? Decían ayer. No sé. Y nadie queremos ir a la cárcel, pero Pablo dice: mira, lo bueno de ir a la cárcel es que no solamente los jueces y las autoridades están escuchando el evangelio, pero te voy a decir ahora otra cosa bien buena de estar en la cárcel, de que el pastor esté en la cárcel y no vaya a buscar que el pastor lo metan a la cárcel. Pero cuando el pastor Pablo estaba en la cárcel, ahora no había quien se parara en el púlpito a predicar. Llegó la hora del culto y ya es hora de comenzar, y el pastor no va a llegar. ¿Dónde está? En el hospital. No está en el hospital, está en la cárcel. ¿Qué hizo? ¿Qué se robó? No se robó nada, nomás por predicar el evangelio. Y ahí están los hermanos sentados y ¿qué vamos a hacer? Y los diáconos y los sugieres y vamos a juntar ofrenda. ¿Y a quién se la vamos a dar? A lo mejor no la repartimos nosotros. No, empezaron a pensar: el pastor no puede venir a predicar, nosotros tenemos que levantarnos y tomar el lugar del pastor, empezar a predicar el evangelio, a hacer lo que él no puede hacer. Y es lo que está diciendo Pablo: los hermanos están cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. ¿Por qué tenemos que esperar hasta que cosas malas vengan para activarnos y hacer lo que debemos estar haciendo en todo momento? Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Siempre hay gente así, ¿verdad? Que tú predicas, pero yo lo predico más bonito. Yo predico mejor que tú. Yo soy más bueno. Otros no, otros sí lo hacen sinceramente, de buena voluntad, con un espíritu cristiano. Los unos nos anuncian a Cristo por contención, porque son unos peleoneros, porque son envidiosos, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pensando hacerme la vida difícil. Pero los otros, hay quienes lo hacen por amor, con un corazón correcto, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Yo lo hago donde esté, así sea tras las rejas, así sea en el juzgado, así sea ante jueces o magistrados o reyes. ¿Qué pues? Dice Pablo, versículo 18, que no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, porque aún los que lo están haciendo por la causa incorrecta, por envidia, ¿sabes una cosa? El evangelio es tan puro que ni por su actitud es pervertido. En tanto que el evangelio sea predicado, las almas van a ser salvos. Así que en lugar de estar diciendo: oye, tú no eres de los nuestros y tú andas con aquellos, están predicando el evangelio, que sigan predicando el evangelio, hermano. La causa de Cristo es más grande que nuestras vidas. Amén. Tú y yo no somos el asunto es el evangelio de Cristo. Y es lo que está diciendo Pablo aquí: que lo prediquen, no importa que tengan los malos motivos en su corazón, que vayan y prediquen, porque al final de cuentas lo que importa es que la gente escuche el evangelio, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Número 1, vemos una razón por las prisiones de Pablo, y él estaba dispuesto a padecer por la gloria de Dios. ¿Tú estás dispuesto a padecer si fuera necesario?
Pero luego hay una reacción cuando eso viene. La gente se anima y ahora con seguridad, con ánimo, con denuedo y con avivamiento están predicando la palabra de Dios. Sí, tuvieron compasión de Pablo, pero no para decir, ay, ¿quién le va a llevar su comidita a Pablo? Y mira, Dios se encarga de eso. Y si puedes hacer algo por Pablo, hazlo. Pero ¿sabes qué? Compadécete de la causa que Pablo tenía para hacer lo que estaba haciendo, que en primer lugar lo llevó a la cárcel. El Señor fue a la cruz y podemos decir, ay, nuestro Señor fue a la cruz, y no nos gozamos de que haya ido a la cruz, por necesaria que no sea esa muerte y sepultura y resurrección. Él tenía que hacerlo por nosotros. Él no quería ir, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, esta pasión, esto que va a pasar, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue a la cruz. Esa era la voluntad del Padre, que muriese, que fuese sepultado y resucitase al tercer día para remisión de nuestros pecados. Lo hizo. Ahora nosotros, entendiendo la causa y la razón, debemos cobrar ánimo y estar dispuestos a hacer lo mismo, las mismas obras. Pero luego mira, si eso te asusta, tranquilo, hay un reposo durante las prisiones de Pablo. Miren, 2 de Timoteo capítulo 4. Hay una razón, hay una reacción y hay un reposo. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 16. 2 de Timoteo 4, 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Hay mucha gente que no quiere hacer la obra a menos que alguien me acompañe. Solito yo no voy. Y mucha gente deja la obra porque solito no. Seguramente has de ser como aquellos que tampoco quieren ir al baño si alguien no te acompaña. Sino que todos me desampararon. Pero mira, dice Pablo, no les he tomado en cuenta. Igual que Cristo, igual que Esteban, Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Pero mira, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabes una cosa? Que si Pablo hubiese tenido ese grupo de apoyo moral y que alguien le esté siempre acompañando, eso es lo que quisiéramos todos tener. No siempre vas a poder. Es bien bonito venir al colegio, amén, y tienes tu ruta y tienes tus obreros y tienes tus trabajadores y luego tienes quien te apoye y estás dentro de la multitud y estás en la iglesia. Pero llega el día en que te gradúas y Dios te llama y Dios te lleva a un lugar donde ya no tienes a todos esos compañeros, donde ya no tienes a todos esos amigos, donde ya no hay nadie más que tú, tu esposa si te casaste, y Dios, y a seguir adelante. Y lo bonito de estar solo de toda otra compañía es que es ahí donde se hace poderosa, presente y patente la bendita presencia de Dios. Y si no fuera por la soledad y el abandono de todos los demás, jamás experimentarías el poder de Dios en tu vida. Y es un gran privilegio ver a Dios actuar cuando nadie más está o cuando nadie más pudo obrar. Y eso lo experimentas solamente en el desamparo, en el abandono y en la soledad. Y tú puedes decir, gloria a Dios, que no hubo nadie más, sino solo Dios. Y lo que aquí ha sido hecho es solamente para honra y gloria de Dios. Él lo hizo todo. Y Dios te da ese descanso porque Él está contigo en medio de la prueba una y otra vez. En Filipenses capítulo 3 y el versículo 10 dice Pablo, Filipenses 3:10, ¿por qué lo hace todo esto? Porque quiero conocerle. ¿Para qué es todo esto? Todo lo he dejado, todos me han abandonado, todo lo he contado por basura, no necesito de nada ni nadie más, solo de Él. ¿Cuál es la meta? Mi fin es conocerle y conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. No hagas lo que hagas por el Señor porque otros te vean, porque otros te noten, porque otros te exalten, por tener grandes números, por tener fama. Hazlo para conocer a Cristo y hazlo para que Él sea conocido. Y a la vuelta de Filipenses 3 está el capítulo 4 que dice,
en el capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos. Puedes estar abandonado, puedes estar encarcelado, puedes estar en sufrimiento, en dolor, en persecución, en quebranto, y aún así, con todo eso, no estés afanoso. Es fácil decirlo, pero lo vas a tener que vivir un día. Una vez, antes de yo ser salvo, tenía un camioncito, vivía en la zona de Nueva York, y compré un camioncito allá que tenía los logos de que era una empresa, no la mía, sino otra empresa previa de la que yo compré. Ese camión era Morgan Manhattan, era la compañía, y ahí estaba un camión rojo para empezar, notorio, y luego con el nombre de la compañía Morgan Manhattan, y yo lo compré para un cierto negocio que yo estaba haciendo, y me lo llevé hasta la frontera. Y normalmente los camiones te los checan viniendo de allá para acá, pero yo yendo de aquí para allá, inmediatamente me pararon del lado americano y me inspeccionaron el camión, que yo no trajera, yo no sé qué buscaban, si buscaban droga, si buscaban dólares, si buscaban armas, y yo nomás le dije a la gente, dije, no traigo nada, hombre, no traigo nada, ¿qué le buscas? Y él más, como son de amables los agentes, puso su cara enfrente de la mía y con toda seriedad me dijo, pues eso es lo que vamos a comprobar, que no traigas nada. Como si diciendo, ¿tú crees que te vamos a creer porque lo dices? Por eso metemos a los perros, por eso taladramos las paredes, porque estamos buscando qué traes. No me importa lo que tú digas. En otras palabras, tus palabras van a ser probadas. Y tú dices, ¿tener fe? Qué bonito es decir, yo tengo fe, porque yo creo en Dios. Es bonito decirlo, es bonito cantarlo, pero tu fe va a ser probada. Y una fe que no puede ser probada es una fe que no sirve para nada. Va a ser probada y va a doler, y vas a experimentar el abandono, el dolor, la persecución. Una cosa es oírlo en una predicación y otra cosa es vivirlo. Una cosa es considerarlo en tu mente, estoy dispuesto. ¿De veras estás dispuesto? Bueno, vamos a pasar la prueba, a ver si es cierto. Y el Señor es donde te dice, no te afanes, no te preocupes. El mundo parece caerse en pedazos. El cielo parece llover rayos y centellas sobre tu vida, tu ministerio, tu familia. Y el Señor dice, aún allí, aún cuando venga la enfermedad, aún cuando venga el presagio de muerte, no te afanes. Tranquilo. Dios sigue sentado en su trono. Dios está en control. Dios ya sabía lo que iba a venir. A Dios no toma por sorpresa cuando aparece el cáncer. A Dios no toma por sorpresa cuando viene la muerte de un ser amado. Ninguna enfermedad, ninguna bancarrota, ninguna persecución, ninguna cárcel. No lo toma por sorpresa. Y el Señor dice, ¿y esto de dónde llegó? A Dios no lo sorprende. Probablemente está probando tu fe. ¿Sabes que Job nunca le fue avisado de antemano lo que iba a venir cuando le vino? Y si tú lees a lo largo de los 42 capítulos de Job, no se ve en ninguna parte que Dios le haya explicado a él por qué le pasó lo que le pasó. Nosotros tenemos el beneficio de poderlo leer, pero no se ve que a Job se le haya explicado. ¿Cómo sabes tú que tu propia integridad no está siendo probada cuando viene el día malo a tu vida? Tu propia fe. Para luego a la postre darte el doble de lo que tenías al principio, si y solo si retienes tu integridad. Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? ¿Delante del juez? ¿Delante del gobernador? ¿Delante del presidente? No, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Hasta gracias tengo que dar por lo que estoy pasando? ¿Por el cáncer tengo que dar gracias? ¿Por la muerte de mi ser amado tengo que dar gracias? ¿Por la cárcel tengo que dar gracias? Sí, dad gracias en todo. Por fe, sé que Dios me oye, sé que me va a responder. Y así como cuando escribimos una carta haciendo una petición, decimos gracias de antemano por la atención a la presente. Amén. Así es, con acción de gracias de antemano, oh Dios, porque sé que escuchas mi oración, porque sé que has permitido lo que permites con un propósito. Si ando mal y estoy cosechando del mal que he hecho, de mi pecado, aún en el castigo, aún en la disciplina, voy a cosechar bien el arrepentimiento para enmendarme y ser ampliamente bendecido. Y si ando bien y tú permites que venga todo este mal, es porque algo mejor quieres traer a mi vida. Así que si a lo uno o sea a lo otro, como aquel que tenía cáncer, salimos más que vencedores.
Y cuando entendemos eso, es entonces que en medio de la tribulación y la aflicción y la persecución y la enfermedad y la cárcel, aparece la paz de Dios, una paz que nadie más conoce y que sobrepasa todo entendimiento. Y la gente te mira y te preguntan: oye, ¿tú estás loco o qué te pasa? Mira cómo te va, mira lo que tienes, y tú estás feliz. Sí, porque hay un Dios sentado en el trono que lo conozco. Los demás van tras las drogas, tras el alcohol, tras toda clase de vicios o problemas, porque no conocen en quién confiar. Pero el que conoce a Dios puede estar tan tranquilo, porque sabe que su Dios está en control, sentado en el trono, y Él se va a acercar. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay un precio que se ha pagado para que el Evangelio llegue hasta ti. Hay una razón, hay una reacción, hay un reposo, pero luego también hay un resultado. Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice Efesios 6:18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Hay una lucha, es el pasaje de la armadura de Dios, y nos habla de quién es el verdadero enemigo y contra quién tenemos batalla. Y dice, en medio de la batalla, que yo siga con la meta y la visión clara de que debo de hacer, versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Sabes qué es lo que está buscando Pablo? Fruto, resultado. Y así lo tenía, sea en el pretorio, sea con jueces, sea con magistrados, sea con reos, compañeros. ¿Se acuerda de aquel terremoto que abrió las puertas de la cárcel y nadie salió corriendo, pero el carcelero estaba listo para tomar su espada y matarse a sí mismo? ¿Por qué? Porque tenía que responder vida por vida. ¿Y qué carcelero piensa que abriéndose las puertas de la cárcel, que los reos se van a quedar allí? Debía haber sido una estampida de reos. Y el carcelero dijo: soy hombre muerto. Pero hay testimonio de que Pablo y Silas estuvieron cantando y testificando. Y ¿sabes qué? Todos fueron convertidos. ¿O de qué otra manera te explicas que no salieron de estampida todos los reos? Y cuando Pablo ve que el carcelero está a punto de hacerse daño, quitarse la propia vida, le dice: no te hagan ningún daño, aquí estamos todos. Y el carcelero pensaba que eran una bola de locos, estando en esa cárcel y en esa terrible condición, cantando toda la noche. Ha de haber pensado que perdieron la razón. Pero cuando se da cuenta que lo que ellos tienen es un cambio real, poderoso, de una fuerza que él no comprende, dice: yo quiero lo que ustedes tienen. Yo soy el carcelero, yo soy el que cuida, pero señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora sí creo que lo que cantan y lo que predican es real. Y necesito tenerlo. Dios te puede usar a ti mismo también para tener ese tipo de preguntas y testimonios y vidas transformadas. Pero también en las prisiones hubo un tal Onésimo, que Pablo da testimonio cuando escribe la carta a Filemón: a Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. O sea, Pablo está testificando en todo tiempo, y hay fruto y hay resultado, y lo quieren parar, por eso lo encarcelan, por eso lo azotan, por eso lo apedrean, por eso los naufragios, y no pueden parar el evangelio. El evangelio sigue corriendo donde quiera que Pablo se encuentre. ¿Y tú, hermano? ¿Y tú? Es imparable el evangelio, pero a veces el mayor estorbo que hay para el evangelio somos los que decimos creer en el evangelio. Creemos en el evangelio y somos el mayor obstáculo para el evangelio. Pero hay una razón por la cual padecer si es necesario. Hay una reacción de la gente que se anima cuando ven que alguien padece y sigue adelante. Muchos se van, muchos se abandonan, muchos dicen: ya no voy a seguir. Pero hay algunos que dicen: no, vamos a seguir con mayor denuedo. Y por eso es que tú y yo debemos permanecer. Hay un reposo porque Cristo se hace presente y Él se encarga de hacer la obra. Hay fruto, hay resultado, hay convertidos, hay vidas transformadas.
Aquellos que han venido a la iglesia y ahora están corriendo por todo el mundo llevando el evangelio. Quizá algunos se fueron, pero no pierden su salvación. Y puede haber quienes se van, pero si tú te quedas lo suficiente, llega el día en que lo ves regresar también. Y dices, gloria a Dios, hay fruto en el evangelio. Y por último, número 5, hay lo que más nos gusta. Hay recompensas. No solamente razón y reacción y reposo y resultado, hay recompensas. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Oh, cómo ha sufrido y cómo ha padecido, y no termina, lo van a matar. Pero dice, estoy listo, el tiempo de mi partida está cercano. ¿Y cómo lo he deseado? Porque sé a dónde voy y sé a quién voy a ver cuando yo parta. Pero mira lo que dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Tú puedes decir eso de tu vida? ¿Tú puedes decir ese testimonio? Sí, pastor, aquí estoy en la iglesia, gloria a Dios por eso, pero no te veo moribundo. ¿Cuánto te falta para que te mueras? Y la pregunta que tengo es, de aquí a que te mueras, ¿vas a seguir fiel? ¿Vas a seguir peleando? ¿Vas a seguir corriendo? ¿Vas a seguir guardando la fe? El Hijo del Hombre dijo que cuando Él venga se pregunta si hallará fe en la tierra. Lo cierto es que en la vida de muchos ya no la va a hallar. Y a lo mejor tú dices, como yo ya no veo tampoco la fe en este o en aquel y claudicaron, yo creo que yo también voy a tirar la toalla. Pero tú no tienes que responder por este o por aquel o por el otro. Probablemente incluso alguien que fue un líder, un mentor, un ejemplo que tú antes seguías y ahora ya no lo hace. Tú dices, como él se fue, yo también me voy a ir. Pero quizás ese que te enseñó el día de ayer y hoy ha dejado la fe por el motivo que sea, que tú y yo no tenemos por qué juzgar. ¿Te enseñó alguna vez que aun si él dejaba de seguir el camino de Cristo, que tú siguieras adelante? Pablo lo dijo, sed seguidores de mí como yo de Cristo. Pero si Pablo dejase de seguir a Cristo, sigue tú a Cristo. Si hay una cosa que este predicador quisiera enseñar a lo largo de todo su ministerio a aquellos que me toca pastorear y no hubiese ninguna otra cosa que recordasen, es una sola: pon tus ojos en Cristo. Porque yo te puedo traicionar, alguien más te puede fallar, pero Cristo jamás. Y Él permanece para siempre. Y a veces ni siquiera esa una verdad, que es verdad viva, real, verdadera, puedo enseñar o veo que alguien la aprenda. Porque quitan los ojos de Cristo y con cualquier tropiezo, con cualquier batalla, dejan la fe. ¿Tú sigues peleando la buena batalla? No dije que si sigues viniendo a la iglesia, dije si sigues peleando. ¿Sigues corriendo la carrera hasta que se acabe la carrera? Y no puedes responder por la fe de nadie más, ni la de tu hermano, ni la de tu papá o tu mamá o tus hijos. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, y Él no dice que no hallará fe en la tierra, se pregunta si hallará fe en la tierra. Ojalá que tú y yo podamos decir, no sé del que está al lado mío, ojalá que le pueda animar a él, es lo que yo quiero hacer, y ojalá que pueda animar a este y a estos que están aquí. Pero una cosa quiero más que todo, que en este metro cuadrado donde yo estoy parado, allí hay es fe, porque es la única fe que depende de mí. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Porque Dios es fiel para no olvidar tu esfuerzo, tu trabajo, tu labor, tu sacrificio, tus cadenas, tus prisiones, tu persecución, tu cáncer, tu muerte, todo lo que has dado. Y Él tiene una corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Pero Pablo dice, ánimo, no es solamente para mí, es también para todos los que aman su venida. Cada que te levantas con la conciencia de que el día de hoy puede venir Cristo por nosotros. O actúas como que nunca va a venir y estás tratando de hacerte más rico y tener más patrimonio y guardar más cosas y que nadie te quite, y por todos los medios deberías estar viviendo para la honra y gloria de Dios. Porque aquí hay quien ha pagado un precio que a veces tú y yo olvidamos para que el evangelio llegue hasta ti. Y Él hace la obra más pesada,
la hace Él. Ya oímos cómo Él te provee y te da instrucciones y te da autoridad y te da poder. Y luego te da resultados a ti y te recompensa como si tú fueras el único responsable de la obra cuando Él hace la mayoría. Así que, hermano, piensa en cuántos han sido alcanzados a lo largo de tu vida y cuántos más pueden ser alcanzados todavía. La influencia que tiene esta iglesia colectivamente y todavía puede seguir teniendo. Cuántos convertidos, cuántos restaurados, cuántos matrimonios salvados, cuántos hijos que regresan a casa, cuántas vidas cambiadas para bien por tus prisiones, por tu cárcel, por tu dificultad, por tu enfermedad, por tu bancarrota. Gracias a Dios por esas prisiones y cadenas que vienen a tu vida, esa debilidad física, esa presión financiera, esa carga familiar, todo lucha y padecimiento. No lo padezcas inútilmente. Sácale jugo, exprímelo para que haya grande fruto y muchos puedan venir a Cristo. Cuando Pablo dijo acordaos de mis prisiones, no lo dijo para que le tuvieran lástima y pensaran pobrecito Pablo. No, lo dijo para que pienses, alguien ha pagado un precio por ti. Mucha gente ha pagado un precio por ti. Muchos han invertido. No les des la espalda. Yo vengo aquí y me encuentro con maestros que invirtieron en mi vida, que sabes que siguen fieles. Ya están más viejitos, y siguen fieles. ¿Y cómo me anima? Y si ellos pueden seguir adelante teniendo más años sirviendo a Cristo y más cargas y más desánimos y son objeto de grande ingratitud, yo creo que yo puedo seguir adelante un día más y otro más y otro más, porque uno de esos días más es el día en que Cristo viene por mí. Sea porque yo me muera o sea porque ya nos llama a venir arriba con esa gran trompeta que va a sonar. Alguien ha pagado un precio, alguien ha derramado sangre. Esa sangre derramada en la cruz habrá sido en vano de aquí en adelante, porque tú dices, no, este se fue, aquel se fue, yo ya me voy también. El último apaga las luces. No, Cristo viene. Y cuánto más debemos permanecer fieles en tanto que aquel día se acerca. ¿Qué estás haciendo con la cruz de Cristo? ¿Qué estás haciendo con la sangre de Cristo? ¿Qué estás haciendo con la sangre de Esteban y los padecimientos de Pablo y hombres y mujeres mencionados en la Biblia y otros posteriores al tiempo bíblico a lo largo de la historia que han laborado y sacrificado y trabajado de una manera que tú jamás ni remotamente te has acercado para que el evangelio llegue hasta ti? ¿Estás dispuesto, si fuese necesario, a padecer por la causa de Cristo? Por eso Pablo dice, no te olvides. Por eso tenemos la Santa Cena, porque el Señor sabe cuán olvidadizos somos. No te olvides del cuerpo y de la sangre derramada en la cruz, de lo que fue, de lo que tú costaste. No te olvides. Y Pablo dice, acuérdate lo que costó tu salvación. Sigue fiel. Padre, ayúdanos, oh Dios.